Dijo que yo era prescindible, que cualquiera podía hacer mi trabajo, pero mientras él hablaba de poder, yo ya había blindado la inversión más delicada del trimestre, y lo hice en silencio. El aire en la oficina olía a café recalentado y plástico de impresora. Eran las 8:47 a.m. y ya se escuchaban los clics desesperados de teclados que intentaban salvar presentaciones a último minuto. En mi pantalla, el asunto del correo era directo. Firmar antes de las 9 de Soedro. Lo enviaba Tomás Lacalle, el hijo del vicepresidente, el único ser humano que podía equivocarse 3 veces en una hoja de Excel y aún ser promovido. Yo ya sabía lo que venía. Un contrato de inversión para un cliente internacional, redactado por alguien que confunde rendimiento con rendición. Pero no tenía elección. Lo abrí. El archivo adjunto estaba lleno de inconsistencias. La cláusula de confidencialidad era una broma. No había protección de derechos ni garantías sobre la propiedad intelectual del software que habíamos desarrollado durante 7 meses. El contrato era un queso gruyère, pero sin el encanto del queso. «Fírmaselo igual, ¿vale?», escribió Tomás en un segundo correo. «Papá ya lo revisó, y si no lo haces, puedo pedir a Mariana que lo firme. Tú no eres tan difícil de reemplazar». La frase quedó flotando. No me dolió. Me heló. No era la primera vez que alguien con un apellido largo intentaba reducirme a una tecla en su Outlook. Ya había escuchado variaciones de esa amenaza antes, pero lo que Tomás no sabía era que yo ya había hablado con el inversor 3 días antes, y que no necesitaba firmar, al menos no su versión. Microintriga. Me levanté de la silla, apagué la pantalla y me dirigí a la sala de juntas. Llevaba en el bolso una copia del contrato con un anexo que nadie en esa oficina había leído. Era mi pequeño regalo para el CFO. «¿Vas a firmarlo?», preguntó Mariana desde la cafetera sin mirar. «Sí», respondí, «pero no el que tú crees». Microintriga. Volví a mi escritorio justo a las 8:59. Abrí el archivo corregido. Cambié el nombre del PDF para que pareciera idéntico al que Tomás había enviado. Lo firmé digitalmente. Envié la copia al inversor. Luego, reenvié el mismo correo a Tomás, sin decir una palabra, ni una línea, ni una coma. El silencio tiene más peso cuando la otra persona espera gritos. Microintriga. A las 9:17 me escribió de vuelta. «Gracias, ya está todo». Y luego, como si quisiera recuperar algo de control, añadió: «Recuerda que estamos todos bajo mucha presión». Guardé el correo en una carpeta llamada Payasos con Poder. Después abrí una nueva carpeta en el servidor de legal, Cláusulas protegidas, y dejé que todo siguiera su curso. A veces, el silencio en un correo vale más que una junta de 1 hora. Pero el verdadero ruido empezó al día siguiente. La mañana siguiente no comenzó con café. Comenzó con un nombre gritado desde la sala de dirección. «Clara, ¿puedes venir un momento?». No era Tomás, no era su papá, era Eduardo Salinas, el CFO, el que nunca levanta la voz, el que habla como si siempre estuviera revisando una auditoría mental mientras te mira. Si Eduardo pronunciaba tu nombre en voz alta, no era por simpatía. Caminé hacia la sala con el pulso tranquilo. Más tranquila de lo que habría estado hace 1 año. Había aprendido que en ciertas guerras la armadura era una sonrisa neutra y una respiración lenta. Cuando entré, Eduardo sostenía 2 hojas impresas. Una era el contrato enviado por Tomás. La otra, la versión que yo había enviado directamente al inversor. La buena. ¿Sabes quién agregó esta cláusula sobre derechos de uso compartido y protección de código fuente?, preguntó sin levantar la vista. Mariana se removió en su silla.
Tomás parecía masticar aire. Y yo solo dije la verdad. Yo, personalmente. Microintriga. Un silencio denso cubrió la sala como una capa de tinta. Eduardo alzó la vista. Por un segundo, algo parecido a una sonrisa le curvó la comisura de los labios. Interesante, porque esta cláusula salvó al departamento legal de una demanda multimillonaria. El inversor la elogió en su respuesta. Tomás tragó saliva. Mariana dejó caer su bolígrafo. Eduardo giró hacia ellos. ¿Por qué no estaba en la versión oficial? Microintriga. Tomás se apuró a hablar. Fue un error de versión, supongo. Todo fue muy rápido y Clara debió haberlo consultado antes de hacer cambios. Un latido de espera. Eduardo no respondió. Solo volvió a mirar el documento y luego a mí. Bien hecho, Clara. Te necesito en la reunión con legal esta tarde. Tú representas la firma en este contrato. ¿Y tú, Tomás? Tú no firmas nada más sin pasar por su escritorio. ¿Está claro? Microintriga. Salí de esa sala sin cambiar el ritmo de mis pasos, pero por dentro era una llama, una pequeña venganza sin levantar la voz, sin insultos, sin amenazas. Solo un párrafo bien puesto, solo un correo que no ignoré. Volví a mi escritorio y abrí Outlook. Allí estaba, el mensaje del inversor, contestando con una línea que valía oro. Esta cláusula es exactamente lo que buscábamos. Clara ha sido impecable. No lo reenvié, no lo presumí, solo lo archivé. En la carpeta Respeto ganado. Microintriga. A las 17:13, Mariana pasó junto a mí sin mirarme. Tomás cerró su portátil con más fuerza de la necesaria. Y el papá de Tomás ni apareció por la oficina ese día. No sospechaban que aquella reunión fue solo la primera grieta, porque al día siguiente alguien revisó los correos antiguos. En este mundo de correos y contratos, a veces el respeto se gana sin levantar la voz. Deja tu experiencia en los comentarios y sígueme para no perderte lo que viene. La noche anterior a la tormenta, todo estaba en calma. Demasiado calma. Yo era la última en la oficina. Solo la luz del monitor y el zumbido lejano de la impresora de planta baja. Afuera, las ventanas empañadas por la lluvia hacían que el skyline pareciera derretirse. Dentro, el silencio era casi perfecto. Casi. Un ping sonó desde Outlook, un correo con copia legal, finanzas y recursos humanos. Asunto. Revisión urgente. Cláusulas modificadas en contrato firmado. El remitente. Gerente de compliance. Mi estómago se tensó. No por culpa, porque lo que hice fue proteger la inversión, sino por lo que significaba que ellos finalmente leyeran lo que firmaron. Microintriga. Abrí el correo. 3 párrafos, fríos, técnicos, pero uno sobresalía como una cuchilla. Solicitamos explicación formal sobre la inclusión no autorizada de cláusulas adicionales que alteran el esquema de propiedad intelectual en contratos de alta cuantía. Alteran. Esa palabra es peligrosa en lenguaje corporativo. Es la forma elegante de decir, estás en problemas. Microintriga. No respondí de inmediato. En lugar de eso, fui a la carpeta donde archivaba todo. Versiones del contrato, hilos de correo con el inversor, notas del equipo de producto, incluso capturas de pantalla con las sugerencias que no fueron integradas por Tomás. La historia completa estaba ahí. Fechas, horas, cambios rechazados, cambios aprobados y un mensaje del inversor de hacía 2 semanas. Nos interesa avanzar solo si se protege el código. ¿Pueden asegurarlo en contrato? Sí, podíamos. Y sí, yo lo hice. Microintriga. Preparé una respuesta concisa, con documentos adjuntos, hilo de correo y timestamp. La firmé como quien lanza un ancla en medio de una marejada y la envié. Nada más apretar enviar,
Escuché pasos rápidos. Tomás apareció en la puerta. ¿Qué hiciste? ¿Por qué están diciendo que cambiaste el contrato? Porque lo cambié, respondí sin mirar su cara. ¿Tú sabes lo que esto significa? Están preguntando por procesos legales, Clara. Me giré despacio. Tomás estaba rojo, con la camisa mal metida en el pantalón, pero no me gritó. Tenía miedo, y con razón. Microintriga. Lo que él no entendía era que un cambio de cláusula no se hace por capricho. Yo había agregado un párrafo que protegía a la empresa de una cesión forzosa de derechos en caso de disputa. Gracias a eso, el inversor no podía adueñarse del desarrollo sin pagar una indemnización. Gracias a eso, el CFO estaba de mi lado. Y gracias a eso, Tomás acababa de caer en su propia trampa. ¿Quieres seguir hablando aquí o en presencia del área legal?, le pregunté. Él no respondió. Solo salió, cerrando la puerta más fuerte de lo necesario. Microintriga. Minutos después, otro correo. Esta vez del CFO. Gracias por tu claridad. Tendremos una sesión con legal el lunes. Ven preparada. Tu documentación es clave. Yo ya sabía qué significaba eso. ¿Y Tomás? Aún no. Lunes, 9:02 am. La sala de juntas olía a ansiedad embotellada. El tipo de nervios que no se puede ocultar con perfume caro, ni con chaquetas bien planchadas. Estaban todos. Eduardo, el CFO. Lucía, del legal. Tomás, con su portátil tembloroso. Y yo, con una carpeta azul, impresa, sin adornos, solo hechos. La reunión comenzó sin saludos. Eduardo fue directo. Queremos entender cómo se firmó un contrato con cláusulas no revisadas por legal, que resultaron ser providenciales, según el propio inversor. Microintriga. Lucía cruzó las piernas y abrió su libreta. Clara, ¿puedes explicarnos el origen de las modificaciones? Tomás respiró hondo. Se preparaba para interrumpir, pero no lo dejé. Claro. 3 semanas antes de la firma, el inversor expresó por correo sus preocupaciones. Las tengo aquí, con fechas. Yo propuse las cláusulas de protección intelectual, las redacté con base en plantillas legales anteriores y las presenté a Tomás. Miré directamente al acusado, quien no las incluyó en su versión final. Microintriga. Por eso, el día límite, preparé una versión segura. La firmé, la envié al inversor. Tomás recibió copia exacta, con firma digital, y no hizo ninguna objeción. Hasta ahora. Lucía hojeó los documentos. Tomás abrió la boca. La cerró. Volvió a abrirla. Es cierto que me la mandó, pero pensé que era la misma versión. Nadie me dijo que había cambios. ¿No lo leíste?, dije con calma. ¿Y firmaste a ciegas? Microintriga. Eduardo lo miró como si acabara de descubrir un error de 5 ceros en la contabilidad. ¿No leíste el contrato final antes de enviarlo al cliente? Tomás enmudeció. Su silencio fue más ruidoso que cualquier excusa. Lucía cerró su libreta. Tenemos que revisar los procesos internos. Pero por ahora, Clara, tu acción evitó una cesión automática de propiedad. Nos salvaste de un error grave. Microintriga. El ambiente se volvió denso. Nadie se atrevía a mirar a Tomás. Y entonces, Eduardo lanzó la frase que cambiaría el ritmo de la semana. Hasta nuevo aviso, Clara tendrá supervisión directa sobre todos los contratos relacionados con inversión y desarrollo. El aire se detuvo. Mariana, que acababa de entrar con los cafés, se congeló al oírlo. Tomás bajó la vista al suelo. Yo no sonreí, tampoco agradecí, solo asentí. Microintriga. A veces, el respeto no llega con promociones. Llega con silencios incómodos en salas importantes. Volví a mi escritorio. Outlook me esperaba con nuevos correos. Uno de ellos, de un despacho jurídico externo. Asunto. Nos recomendaron contactarte directamente. Tenemos un proyecto sensible. Lo abrí.
y supe que la historia apenas empezaba a girar. Cuando abrí el correo del bufete jurídico externo, algo me llamó la atención al instante. El asunto no mencionaba nombres, pero en el cuerpo del mensaje había uno que me heló por dentro. Nos derivó el contacto el señor Armendáriz, inversor de Refactor Group. Quisiéramos consultar contigo la estructura contractual que aplicaste en el acuerdo de 1.3M. No era una consulta rutinaria, era una señal. Alguien, fuera de la empresa, había notado que algo se estaba moviendo adentro. Y mi nombre iba en la misma frase que estructura contractual y derivación directa. Microintriga. Antes de responder, busqué a Eduardo. Estaba en su oficina, rodeado de papeles y una taza de café intacta. Cuando mencioné el correo, no pareció sorprendido. Van a pedirte consultoría directa. Ya lo sabíamos, dijo sin levantar la voz. ¿Lo sabíamos? Después de tu intervención, varios inversionistas pidieron revisar documentos pasados. Algunos descubrieron cosas incómodas. Silencio. Uno de esos silencios que tienen peso, como losas. La única diferencia, esta vez yo no estaba debajo. Microintriga. Volví a mi escritorio. Outlook parpadeaba con nuevos correos. Una convocatoria de recursos humanos para revisar el organigrama. Una cita para almuerzo con legal. Y una reunión urgente, sin título, convocada por el vicepresidente. La sala estaba llena cuando entré. Nadie hablaba. Tomás en la esquina, mudo. Mariana sin portátil. 2 personas de RRHH tomando notas en tablets. Y en la cabecera, el hombre del apellido que lo sostenía todo, don Jaime Lacalle. Vamos a hacer una revisión de prácticas internas, dijo sin preámbulos. Empezando por contratos, comunicación interdepartamental y responsabilidades firmadas. Microintriga. Las palabras eran elegantes, pero el mensaje era claro. Alguien iba a pagar por lo que había pasado. Y esta vez no sería quien había hecho las cosas bien. Clara, necesitamos que lideres la fase 1 del análisis documental. Te vas a sentar con el equipo legal y con el CFO. Quiero una propuesta de protocolo para nuevas firmas en 72 horas. No pregunté por qué yo. No pregunté qué pasaría con Tomás. Solo asentí. Microintriga. Al salir, Tomás me alcanzó en el pasillo. Lo hiciste a propósito, ¿verdad? Me dijo, sin mirarme. Para dejarme mal. No. Entonces, ¿por qué no me dijiste nada? Me detuve. Lo miré. Y dije la única verdad que dolía más que 1000 correos reenviados. ¿Por qué no lo habrías escuchado? Microintriga. Esa tarde redacté el primer borrador del nuevo protocolo. Título del documento: Cláusulas de control de riesgo, versión Clara G. Lo envié al CFO. Y al cerrar mi Outlook noté algo curioso. El nombre de mi cuenta había cambiado. Ya no decía solo Clara Gómez. Ahora decía Clara Gómez, coordinadora legal de contratos estratégicos. No hubo anuncio. No hubo celebración. Solo una línea silenciosa que decía: estás dentro, y ya nadie puede ignorarlo. Mi antiguo escritorio seguía en la misma esquina de siempre, pero ya no era mío. Una tarde cualquiera, mientras revisaba versiones contractuales de un acuerdo con un fondo canadiense, Mariana se acercó con una caja en las manos. Creo que esto es tuyo, dijo sin ironía, pero tampoco con afecto. Dentro de la caja, un cactus pequeño y medio seco, 2 libretas llenas de notas manuscritas y un portaplumas con mi nombre grabado, regalo de mi anterior jefe, que ya ni siquiera estaba en la empresa. ¿Me cambian de lugar?, pregunté. Mariana solo señaló la puerta de vidrio del fondo, la que siempre estaba cerrada. Microintriga. Fui hasta ella y lo vi. Sobre la superficie transparente, en letras sobrias, negras, exactas. Clara Gómez, Coordinación de Control Documental Estratégico. No me lo habían dicho.
No lo habían anunciado. Simplemente ya estaba ahí. Entré. Había una vista directa a la ciudad, una silla ergonómica nueva, 2 pantallas grandes y una copia impresa del protocolo que yo misma había escrito sobre la mesa. Microintriga. Me senté. Encendí Outlook. Un nuevo remitente encabezaba la bandeja de entrada. Vicepresidencia legal. Revisión inmediata. Caso Procyon Holdings. Abrí el documento. En la primera página, un error. Habían omitido una cláusula de indemnización, la misma que casi nos cuesta millones meses atrás. Marqué el párrafo en rojo. Escribí: falta incluir protección por riesgo de propiedad compartida. Guardé. Reenvié. 5 minutos después, Eduardo respondió: gracias. De nuevo. Evitaste otra grieta. Tu criterio será obligatorio en toda revisión final. Microintriga. Cerré el correo y miré por la ventana. Debajo, la ciudad seguía vibrando, entre contratos y silencios. Alguien golpeó la puerta. Era Lucía, de legal. Entró sin esperar permiso. ¿Ya te enteraste? ¿De qué? Tomás pidió traslado interno. ¿Aceptado? Aún no, pero ya no firma nada. ¿Y su papá? Lucía sonrió con los ojos. Está en reuniones, muchas, con inversores que piden informes de control. Microintriga. No dije nada. Tampoco necesitaba hacerlo. No gané una guerra. Solo hice lo que se debía hacer. Una línea, un anexo, un silencio bien puesto. Lucía dejó un documento sobre la mesa. Necesitamos tu firma en este también. Es una auditoría externa. Van a revisar cómo evitaste el error de Procyon. Tomé el bolígrafo. Y por primera vez, firmé como alguien que no tiene que justificar su lugar. El jueves, a las 13:01, recibí un mensaje de Lucía. Hoy, almuerzo con finanzas. Estás invitada. Piso 16. El piso 16 era territorio de ejecutivos, donde el comedor no era comedor, sino sala de networking con servicio interno, donde los platos no se servían en bandejas, sino en vajilla blanca sin logos, con cubiertos que pesaban el doble de lo necesario. Subí sin expectativas. No quería impresionar a nadie, pero todos me vieron. No como antes, la que toma notas, sino como la que cambió un contrato y nadie lo vio venir. Microintriga. Eduardo me saludó con un gesto discreto. Lucía se hizo a un lado para dejarme espacio en la mesa. Y justo al otro extremo estaba Patricio, director de finanzas operativas. Él que jamás me había dirigido la palabra en 3 años. Clara, felicidades por tu nuevo rol, dijo mientras removía su ensalada. Aunque ya sabes, en esta empresa, lo nuevo siempre despierta resistencia. ¿Resistencia o celos?, preguntó Lucía, cortando su salmón sin levantar la vista. Patricio fingió reírse, pero no dijo nada más, y ese silencio fue más elocuente que un discurso entero. Microintriga. La conversación viró hacia contratos, regulaciones, límites de exposición legal. Hablaron de errores del pasado, pero nadie los nombró, solo los miraban. Tomás, sentado 3 mesas más allá, fingiendo revisar su móvil sin comida frente a él. Y Mariana, que pasaba con su bandeja y ni se detuvo. Estamos preparando un informe de buenas prácticas. Usaremos tu cláusula como ejemplo, añadió Lucía, mirándome con complicidad. ¿Te parece? Asentí, aunque por dentro una parte de mí sabía que eso me pondría una diana en la espalda, porque en oficinas como esta no hay peor pecado que hacerlo bien cuando otros solo hacen lo justo. Microintriga. Después del almuerzo, al volver a mi nuevo despacho, encontré un sobre cerrado sobre el teclado, sin remitente. Dentro, una hoja impresa con una cláusula mal redactada y la leyenda manuscrita: no siempre vas a tener suerte. Lo leí 2 veces. No había firma, no había logo, pero sí un error evidente. Habían dejado una línea de metadatos
al imprimir desde el sistema de contratos. Identificador. Usuario. Tela Calle. Microintriga. No lo reporté. No me rebajé. Solo lo guardé. Y abrí un nuevo archivo en Outlook. Asunto. Análisis de protocolo antifugas. Versión preliminar. Si querían jugar sucio, yo iba a responder como siempre, con párrafos, evidencias y firmas válidas, sin ruido, sin escándalos. Y esta vez, el protocolo no iba a proteger solo el código, iba a protegerme a mí. El viernes, a las 7:43 am, llegué antes que todos. La oficina aún estaba en penumbra, como si el edificio no quisiera despertar. Encendí la luz de mi despacho y abrí mi portátil. Outlook mostraba 19 correos no leídos. Uno destacaba en rojo. Asunto. Solicitud interna de auditoría. Cláusula sospechosa en caso Proción. Remitente. Auditoría interna. Confidencial. Mi estómago se contrajo. Pero no por miedo, sino por el eco familiar del sistema intentando protegerse. Y, de paso, buscar un chivo expiatorio. Microintriga. Abrí el mensaje. Formal, frío, innecesariamente largo, y escondido en el segundo párrafo. Según trazabilidad interna, la cláusula en cuestión fue añadida por la usuaria C. Gómez. Solicitamos justificación técnica y legal del cambio. Respiré hondo. No era una acusación directa, pero era una invitación al fuego. Respondí con calma. Adjunté capturas del correo original del inversor, el historial de redacción, los comentarios legales de respaldo y la confirmación escrita del CFO aceptando mi propuesta antes de la firma. Asunto de mi respuesta, justificación adjunta, plus respaldo legal aprobado. Microintriga. A las 9:05, Eduardo entró sin tocar la puerta. Traía un informe impreso. Lo dejó sobre mi escritorio. Ya lo están revisando arriba. Esto no viene de auditoría. ¿Viene de más arriba? ¿La vicepresidencia? Pregunté. No, la Junta. Internos. ¿Por la cláusula? Por ti. Silencio. Eduardo se sentó sin permiso. Raro en él. Clara, hay personas que no digieren bien el ascenso ajeno, especialmente si ese ascenso llega sin ruido, sin apellidos, y con documentos que los dejan expuestos. Microintriga. En ese momento, Mariana pasó frente a la puerta. Llevaba una carpeta en la mano, apretada como si fuera dinamita. Minutos después, recibí otro correo. Urgente. Solicitud de reunión con RRHH. Caso, comportamiento hostil. Releí el asunto 3 veces. Hostil, la palabra favorita de los débiles cuando se sienten desplazados. Microintriga. En la sala de recursos humanos me esperaban 2 rostros tensos y una grabadora encendida. Me ofrecieron agua. No la acepté. Me pidieron contar mi versión de los hechos. Pedí que me detallaran de qué me acusaban exactamente. No supieron responder. Lo que sí tenían eran frases sueltas, correos impresos sin contexto y una queja anónima sobre trato excluyente en la coordinación de contratos. Respondí con firmeza, sin levantar la voz, con un portafolio lleno de fechas, versiones, autorizaciones y respaldos digitales. Las pruebas hablan más fuerte que las quejas sin rostro. Microintriga. Al salir, un mensaje de Eduardo. Sigue tranquila. Estás blindada. Ellos solo están buscando a quien hacer dudar. No respondí. Solo abrí el sistema de archivos internos. Busqué una carpeta antigua. Muy antigua. Nombre. Borradores TL. No enviar. Contraseña conocida. Tomás nunca la había cambiado. Adentro encontré versiones de contratos con errores que casi nos costaron clientes. Fechas, archivos, PDF, Word, firmas, todo. Lo guardé en un pendrive, no para usarlo, sino para que no desapareciera cuando las cosas se pusieran peor. Microintriga. Esa noche, mientras todos apagaban sus pantallas, yo abrí una nueva. Un documento llamado Bitácora de Hostilidad Estructural,
Inicio confidencial. Página 1. Fecha, hora, lugar, nombre del incidente. No era venganza, era autodefensa. Y esta vez no iba a dejar que me callaran. Lunes, 8:26 am. El ascensor se detuvo en el piso 14. Las puertas se abrieron y nadie entró. Pero escuché murmullos, voces contenidas, como si la conversación se congelara apenas notaron que yo estaba dentro. Subí sola hasta el 17. Al salir, algo era distinto. Las miradas no eran las mismas, no eran de respeto, eran de evaluación, como si estuvieran decidiendo si aplaudir o esperar a que yo tropezara. Microintriga. Outlook abrió con lentitud. Demasiados correos. Uno resaltaba. Suspensión temporal de acceso, carpeta de legal compartida. Mi acceso al servidor había sido restringido, no eliminado, no bloqueado. Solo suspendido. Un limbo digital. La forma elegante de decir, te estamos observando. Llamé a Eduardo, no respondió. Fui a su oficina, vacía. Sobre su escritorio, una caja de cartón, cables enredados, una foto familiar enmarcada y un post-it. Cualquier cosa, escribe a personal externo. Microintriga. Lucía me escribió por Teams. Reunión confidencial a las 11. No en sala habitual. Piso 3, sala D. Solo tú y yo. La sala D era una que rara vez se usaba, sin ventanas. A las 10:58 estaba sentada allí, sola. A las 11:03 entró Lucía, sin portátil, solo con su móvil. Lo dejó sobre la mesa, pantalla hacia abajo. «Están preparando un informe contra ti», dijo sin adornos. «¿Quiénes?» «Los de siempre, pero ahora con ayuda de recursos humanos. Dicen que usaste documentos internos sin permiso, que accediste a carpetas no autorizadas. ¿Eso es mentira?» «Claro que lo es». «Entonces, no quieren que sea verdad, solo quieren que lo parezca». Microintriga. Lucía me pasó una hoja impresa. Era una solicitud interna de revisión disciplinaria, firmada por Tomás Lacalle y Mariana Díaz, con copia a la vicepresidencia. Motivo: acciones unilaterales, modificación de documentos sin autorización expresa y uso indebido de archivos protegidos. Debajo, una nota escrita a mano. Solicitamos que se suspenda temporalmente a Clara Gómez mientras se revisa el caso. No pueden hacer esto sin pruebas. No necesitan pruebas, solo necesitan ruido. Microintriga. Lucía se inclinó hacia mí. Tienes que blindarte, no como abogada, como persona. ¿Qué sugieres? Graba todo, archiva todo, deja que ellos se hundan solos. Pero no les des ni una frase fuera de lugar. Guardé la hoja. Salí sin responder. En mi despacho, Outlook se actualizaba. 2 nuevos correos. Uno del área legal con una petición de colaboración y otro de recursos humanos. Asunto: proceso de revisión. Paso: 1. Entrevista interna. Fecha: miércoles, 11:30 am. Duración estimada: 90 minutos. Ubicación: sala de mediación, piso 5, microintriga. A las 17:22 me llamaron desde una extensión desconocida. ¿Clara Gómez? Sí. Hablamos del equipo de soporte TI. Solo para confirmar, ¿autorizaste la descarga del archivo borradores TL Final Docs? No. Gracias. Colgué. Congelé. Alguien había accedido a mi pendrive. Alguien quería usar lo que yo había guardado para voltearlo contra mí. No cerré sesión. No me fui a casa. Solo abrí una nueva hoja. Escribí el título: Protocolo de Defensa Digital, versión de emergencia. Y empecé a redactar, porque si iban a usar palabras, yo iba a tener las mías primero. Miércoles, 11:28 am. Sala de mediación, piso 5, sillas de plástico, luz blanca y cruel, una carpeta gris con mi nombre, una grabadora encendida y 2 personas del área de recursos humanos con las cejas ya fruncidas antes de que yo hablara. Gracias por venir, Clara. No fue una invitación, fue una orden. Silencio. Tenso. Corporativo. Comenzaron con las preguntas de rutina.
¿Autorizó usted el acceso a carpetas internas no compartidas? ¿Conoce las políticas de uso documental? ¿Reconoce haber intervenido contratos sin supervisión formal del área jurídica? Respondí a todas. Corta, clara, sin adornos. Luego saqué una carpeta y la puse sobre la mesa. Microintriga. Aquí está la trazabilidad de cada documento modificado. Las fechas de autorización por escrito. Las respuestas del CFO aprobando las versiones. Y la constancia digital de respaldo de legal. Los dos evaluadores ojeaban con lentitud. Intentaban encontrar un agujero. No lo había. Sobre el archivo borradores TL Final Doc, ¿sabe quién accedió a él? Abrí una segunda carpeta. Era una impresión del log de actividad del servidor. En él se veía que Tomás Lacalle había ingresado al sistema usando una credencial antigua, no renovada, con acceso no autorizado, desde un dispositivo no corporativo. Microintriga. ¿Quiere decir que él? Balbuceó uno de ellos. No, no quiero decirlo. Lo estoy mostrando. ¿Y cómo obtuvo usted este log? Me lo facilitó el departamento de TI, después de que alguien se hiciera pasar por mí en una llamada de verificación. Lo documenté todo. Saqué una tercera hoja, un acta notariada, firmada la noche anterior. En ella constaba la entrega voluntaria de evidencias sobre suplantación de identidad interna para revisión jurídica. El aire en la sala cambió, del juicio al miedo. Microintriga. Horas después me llamó Lucía. Salieron las conclusiones. ¿Y? No hay acción contra ti. ¿Y contra ellos? Eso ya no es interno. Un comunicado interno llegó por correo general. Asunto: reestructuración de equipo directivo, cambios efectivos inmediatos. Tomás Lacalle, cesado de sus funciones. Mariana Díaz, traslado a otro departamento, sin gestión de contratos. Clara Gómez, nueva responsable del Comité de Buenas Prácticas Documentales. Microintriga. No hubo aplausos, no hubo fiesta, solo par respeto. Y por primera vez, silencio limpio en la oficina. Subí al piso 16, el mismo comedor donde semanas atrás me evaluaban con los ojos. Esta vez, Lucía levantó su copa de agua. A las cláusulas invisibles. Y a las mujeres que saben ponerlas, respondí. Brindamos. No por la victoria, sino por el derecho a seguir escribiendo sin pedir permiso. Microintriga. Esa noche, al cerrar Outlook, noté algo más. Una nueva carpeta, creada por sistemas. Nombre: firmas blindadas. Solo lectura: Gómez. La abrí. Y ahí estaba todo. Contratos, protocolos, correos. Y al final, una nota del CFO, fechada antes de su salida. Gracias por no firmarlo fácil. Gracias por hacer lo correcto. Apagué la pantalla y me fui a casa caminando, sin miedo, sin ruido y sin deberle una sola explicación a nadie.